en materia de economía, de organización de la sociedad, no vale todo. Vivimos inmersos en una crisis económica, pero es también ambiental y alimentaria, y es necesaria intentar resolverlas todas al tiempo. Sabemos que no hay recetas milagro, pero desde la izquierda se espera un discurso alternativo al pensamiento único, a esa idea de que solo hay una manera de hacer las cosas y que esa manera inevitablemente pasa por deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de la inmensa mayoría de la población en nuestro país. Tenemos en España hoy 4.910.200 razones más para reclamar soluciones alternativas. No cabe la resignación, no vale intentar llevar a la población a la pasividad, como si solo hubiera una manera de enfrentar la crisis. Caben desde la izquierda, desde posiciones de progreso, alternativas económicas, fiscales, en el sistema financiero, sociales y laborales distintas. Hoy el movimiento sindical español se configura como el baluarte de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.